Buen día a todos, bienvenidos y les doy la bienvenida a esta sesión. Espero que les parezca interesante e informativa y hasta en cierto punto provocativa. Gracias a los organizadores por esta gran conferencia y por permitirnos tener esta sesión. Yo voy a ser el moderador de esta sesión y lo que vamos a hacer es introducir a los panelistas, a los expertos que hemos traído, contarles por qué estamos aquí, qué quiere decir esta independencia en la ciencia de la reducción de daño de tabaco. Después vamos a tener algunos aportes de todos ustedes y después vamos a cerrar la sesión. En cuanto a la sesión, vienen de todas partes del mundo, yo del Reino Unido, Sara de Canadá, que vive en el Reino Unido, Marwa de Nueva Zelanda, George, que es escocés, y Colin de Australia. Muchas distintas perspectivas de la reducción de daño de tabaco. En cuanto a mí, soy cientista, hace 16 años que trabajo en la reducción de daño de tabaco, 10 de ellos con British Tobacco. Actualmente trabajo como consultor de empresas tabacaleras, empresas de nicotina, fabricantes farmacéuticos y organizaciones de investigación. Soy miembro de la Junta de Asesoramiento Científico de Cunovia, una empresa de tecnología médica de plataforma que explora el espacio de NRT. Y también soy miembro del board de Advanced Inhalation Rituals, que producen shisha y una pipa de agua electrónica. Cada panelista se va a presentar. Tuve que reducir todo lo de Marwa para que entre en la imagen. Tuvo mucho más texto, pero no es que esté ocultando todo lo que hace, sino que tiene tanto que tuve que reducirlo levemente. Así que, Sara, yo soy de Canadá con pasaporte irlandés y vivo en Londres. Soy científica originalmente y me cambié a la publicidad. Y después de 12 años en esto y 4 veces perder mi trabajo, intenté hacer algo distinto. Me encontré trabajando en una empresa de tabaco, trabajando con científicos para, para lograr publicar sus investigaciones. Ahora tengo una consultoría independiente de compromiso científico. A veces soy editora especial para algunos temas. Trabajé con Ian en un par de papers y espero ser editora invitada para otro paper toxicológico. La consultoría que tengo tiene clientes en la industria química, en la industria de la nicotina y en el tabaco. Aclaro que trabajé para muchas eh, empresas de publicación distintas. Trabajé para Nature Publishing Group. He visto todos los distintos journals y tengo una perspectiva muy, muy variada, ¿no? Gracias a mi experiencia. Marwa, muchas gracias por tenerme aquí. Actualmente estoy a cargo de un centro de investigación financiado con una beca de parte de Global Action, lo que antes era Foundation for a Smoke-Free World. Mis opiniones son las mías propias, no las opiniones del centro, no representan las opiniones de la fundación. En mi centro no tenemos ningún interés comercial en ningún programa de reducción de daño.
En el pasado he recibido pagos honorarios y porque trabajé en universidades por muchos años como una académica, ya sean becas de viaje, de parte de Cancer Society, por ejemplo, o de agencias de investigación del gobierno, varias caridades, varias ONGs. Y obviamente mi salario de la universidad fue financiado por varias becas que me gané para investigar. A la universidad y ellos me pagan a mí, y son dólares pagos, dólares que pagaron la gente que paga impuestos, así que quiero reconocer eso. Y también tengo contratos con el ministro de Salud. He tenido contratos con el ministro de Nueva Zelanda y hace muchos, muchos años, 15 por lo menos, he recibido dinero por trabajos de consultoría y también fui contratada para entrenar a través de todo Nueva Zelanda sobre terapias de reemplazo de nicotina financiadas por el gobierno para que le hagan que financiaban estos productos también. Hasta donde yo sé, he ido a distintas conferencias, he consumido el café y he consumido la comida que están ahí, y a veces los almuerzos han sido financiados por empresas de nicotina o empresas de tabaco. No quiere decir que no voy a comer, puedo tomar un café con alguien de una empresa así, pueden intentar influenciarme, pero todos sabemos que no hago. Fuertes, y todo mi trabajo ha sido mi propia idea y en investigaciones. And then I transitioned into clinical from Y 21 de ahí in this transicioné industry a donde after estoy ahora. 27 years, and I feel in it, I'll tell you. So for Y many todo years, este tiempo trabajando en el área, la verdad que ya lo siento. tobacco companies, but I am not Sí, trabajamos para empresas de nicotina y de tabaco, no me pagan ellos, me paga mi clínica. such an esteemed Es un partner. placer estar con en este panel con gente, son tantos expertos. Bueno, último, pero igual de importante, viene Colin. Igual que George, no, no sé si, creo que tengo más de 37 años de experiencia, hace 40 que ya estoy trabajando acá, como técnico, como un académico, como investigador. Vine aquí trabajando con pacientes y de ahí transicioné a la reducción de daño de tabaco. Y desde hace 10 años que soy activista del vapeo. Un grupo de nosotros empezó una caridad de reducción de tabaco para hablar del tema en Australia. Recibimos algunos fondos de la industria que lo declaramos en su momento y nos castigan desde ese momento. También hablamos de las ganancias de esta conferencia hace unos años y también nos castigaron por esto. Una charla en Dubái acerca del vapeo en el 2022 sin recibir ningún tipo de honorarios y escribí un libro de Stop Smoking, Start Vaping. Dejen de fumar y empiecen a vapear. ¿Por qué estamos aquí? Esta, esta idea surgió a fin del verano del año pasado, cuando el gobierno británico empezó a hablar del vapeo y ahora se habla de prohibir los productos descartables y varios sabores.
Pero para mí hay evidencia que demuestra y papers que demuestran que los productos con sabores tienen más éxito en que la gente deje de fumar que los que no tienen sabores. Pero rechazaron estos papers que presenté porque eran hechos por empresas y no por científicos. Eso me muestra una ideología que encontramos muy seguido y que todo el panel encuentra muy seguido. Que sus opiniones dependen de dónde viene la plata originalmente. No les importa la investigación y la evidencia. Y con eso nos basamos en este panel. Esta ideología no es productiva para la reducción de daño de tabaco. Entonces voy a empezar con esto. El Instituto de Medicina, la reducción de daño empieza hace mucho tiempo, pero pongo este informe de Clearing the Smoke del 2001 porque el título es Analizando las bases científicas sobre la reducción de daño de tabaco. Hay que ver si los productos nuevos son de reducción de daño de tabaco realmente. Para que entendamos y estemos todos en la misma página, el Instituto de Medicina dice que un producto reduce daño si si logra que descienda la mortalidad relacionada al tabaco, aunque esto pueda involucrar una exposición a las sustancias relacionadas al tabaco. Pero lo que me pareció muy interesante en este informe son las contribuciones que reconocen, in- incluyendo muchos representativos de Brown and Williamson, Lorillard, Philip Morris, R.J. Reynolds, grandes tabacaleras. Son escépticos, parece, pero... Y también bastantes empresas de droga que, que también contribuyeron a estos pensamientos. Avanzando sobre hoy en día, parece que no quieren que se puedan publicar los papers sobre estos temas, ¿no? Esto salió hace unas semanas en el British Journal y dice que ninguna empresa de tabaco podría publicar en sus informes. Y ahora esto se extiende a cualquier empresa que venda productos relacionados al tabaco. Y esto incluye productos de nicotina. También le prohíbe la publicación a organizaciones como Global Action to End Smoking. Lo más interesante de todo esto es que la excepción son los supermercados. Si sos supermercado, puedes publicar datos científicos sobre la reducción de daño de tabaco. Así que deberíamos darle plata a Lidl, a Aldi y a Walmart para que ellos publiquen todo. Y este es otro paper de hace 6 semanas sobre el tabaco y la nicotina. Y lo que ellos quieren hacer es prohibir que los individuos reciban apoyo financiero de las empresas de tabaco y de nicotina, incluyendo las consultorías, y prohibir que estos participen en sus actividades. Hace 2 días nada más, y esto aplica mucho a la sesión de este panel, se habló de la prohibición, ¿no? De todas estas actividades. Y esto vino de mucha gente que históricamente se ha, se ha opuesto a las grandes tabacaleras, que ha litigado en contra de las tabacaleras. Y lo que ellos dijeron es que el Health Equity Network
mira los problemas que han tenido en el pasado en la industria del cigarrillo, pero que en su opinión no se ha analizado el tema lo suficientemente bien en relación a los distintos productos de tabaco y de nicotina y las tecnologías. Y van más allá y dicen que que decir que todas las empresas relacionadas a la investigación de la nicotina y ponerlas en la misma bolsa que las grandes tabacaleras y criticarlos por eso no sirve y no ayuda al mundo en el que vivimos actualmente. El mercado de productos de nicotina está cambiando muy rápidamente y si como grupo no nos mantenemos con la cabeza abierta como sociedad científica, no vamos a tener los puntos que ellos hacen sobre los datos de la industria es que son conflictivos, que están alineados a las ganancias comerciales, que el pasado de las tabacaleras es muy dudoso, de la industria del tabaco es muy dudoso y tienen un punto, pero que hoy hay mucha investigación del tema. Hablan de racismo de parte de la industria de tabaco. Siento que la reducción de daño de tabaco es como un caballo de Troya, diciendo que como la gente está dejando de fumar, hay que llevarlos a estos productos. Y que la industria, dicen también que la industria interfiere en el mercado. Del lado positivo, hay gente que cree que el debate de la reducción de daño e informar a los consumidores es muy importante. Informarles de alternativas al cigarrillo. Se le dice a la industria que tiene que ser más transparente y que presenten sus datos, pero ¿cómo pueden hacer eso si no pueden presentar sus papers a distintos journals? La nicotina no es tabaco, ahora se entiende esto y la industria ha cambiado mucho. Y también que la ciencia debe ser juzgada en sus méritos. Y quiero hablar de la independencia. ¿Ser independiente es bueno y no ser independiente es malo? Les recomiendo que lean este artículo en Science. Es bastante simple de leer. Y algo de lo que habla es este paper. Si leen esto, lo que les va a decir es que si utilizan un cigarrillo electrónico tienen más probabilidad de tener un paro cardíaco. Y esto da mucho miedo. Pero si miramos bien al paper, lo primero que hay que mirar es que la cantidad de gente de la que tomaron datos son 266.000, pero la cantidad de gente que hizo su encuesta son 15.000 personas. Así que hay algo que no cierra de esta encuesta, de este paper. Lo otro que quiero mirar, y lo nombra este informe de Science, es mirar a los autores. Todos vienen de distintas instituciones y todos estos han pagado $600 para ser parte de este paper. Pagaron para esto, para poder publicar esto y poder tenerlo en su currículum. Y y el autor líder ni siquiera trabaja donde dice que trabaja, hizo un máster ahí hace 15 años. Así que hay algo aquí que no... Lo que quiero decir es que critican los datos de la industria de tabaco, que es conflictivo. Pero hay veces que los datos independientes tampoco cierran tanto, ¿no? Hay que mantener la cabeza abierta sobre este tema. Una última cosa es, ¿quiénes aceptan los datos de la industria? Bueno, la Administración de Comida y Droga en Estados Unidos, Philip Morris recibió la aprobación en sus productos nuevos gracias a los datos de la industria. Health Canada lo acepta. Cualquier reguladora de la Unión Europea acepta los datos de la industria. La reguladora de medicina del Reino Unido también lo acepta. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos.
la salud pública de Inglaterra. Podría seguir enumerando. Hay muchas organizaciones que confían en los datos de la industria y que los usan en sus discusiones de reducción de daño de tabaco. Entonces, ¿por qué no deberíamos nosotros aceptar los datos de la industria? Voy a tener aquí, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas moderadas, me voy a sentar, vamos a empezar a discutir sobre las tareas que he estado hablando, sobre los datos de la industria, las publicaciones y etcétera. Y después le abriremos el piso a la audiencia y esperamos recibir algunas preguntas de parte de ustedes. So I'm going to start off with the whole idea of industry publishing data, and I think I'm going to point this. Voy a empezar one thing you didn't have on your disclosures is that con los datos de la industria. Algo que no incluiste, Marwa, es que sos seductora de la de la sección de tabaco en un journal de reducción de daño. ¿Cómo lidian con los datos de la industria del tabaco y los cigarrillos electrónicos? Seguramente lo discutieron ustedes, de si se puede seguir confiando en los datos de la industria. ¿Cómo lidiaron con esto ustedes? Bueno, Nick Cross es el editor, el jefe de edición del Journal de Reducción de Daño. Tiene distintos sectores, apuestas, drogas. Y hace 5 años creo que se estableció la sección de reducción de daño de tabaco. Soy la editora de eso y lo hago como voluntaria mientras duermo, en mi tiempo libre. Y ha sido muy interesante, hablamos mucho de esto. Springer es la casa madre de publicaciones y, y había charlas de que Springer prohíba los papers de la industria del tabaco. Entonces Nick lo discutió con todos los editores de las distintas secciones. Algunos hasta pensaban que era una buena idea, pero los principios de la reducción de daño vienen primero para el journal de reducción de daño. Esto se trata de reducir los daños. Y también los principios de la reducción de daño no son la prohibición. La censura y la prohibición son antiéticos en cuanto a los principios de la reducción de daño. Así que en cuanto a lo que nos confiere a nosotros, era contrario a nuestros principios para el journal de reducción de daño. No podíamos implementar una censura o una prohibición de ningún tipo, incluyendo la libertad de publicación. Así que la ciencia es el punto definitivo. Cuando yo fui puesta en el puesto, él fue muy criticado debido a mi trabajo anterior. Recibió muchas quejas, gente que demandaba que me echen. Uno de los otros editores dijo que si no me echaba a mí, ella renunciaría y bueno, se tuvo que ir. Y Nick opina muy fuertemente de esto, la ciencia va primero. Y se trata de reconocer las tácticas que usan a través de la censura y la prohibición y cerrarse a la ciencia. Es anticiencia esto y lastima a mucha gente. No tenemos una política que esté basada en, a ver, veamos quién financia esta investigación. La mayor parte de la gente dice quién lo financia y es genial. A veces al editar algo, incluyo en mis comentarios
que son autores de parte de la industria, y a veces quienes revisan los papers también lo comentan. No, no estoy de acuerdo con la publicación de los papers de parte de la industria, dicen algunos, pero igualmente van a hacer informes sobre el tema que también nos sirve. Hay mucha gente que ni siquiera va a mirar un paper de parte de la industria, no van a mirar ni mis papers. Y esto yo lo sabía de mi tiempo en el área de control de tabaco. Era como una política que teníamos. No miraríamos en su momento un paper de la industria del tabaco. Así que hay mucha gente en control de tabaco que ni miraría un paper de este tipo. Algunos sí van a priorizar la ciencia y lo juzgan por sus méritos, ¿no? Algunos papers de la industria, quizás alguien que los revise diría que sabe cuál es la percepción y los motiva a poder hablar más de esto. Más que nada con el proceso de PNTA, cuando tienen que fundamentar sus argumentos con ciencia, hay muchos papers que están siendo escritos que les serviría un montón. La ciencia se trata de incrementar su conocimiento. Algunos papers no son ciencia, simplemente son escritos para este proceso de PMTA y ahí sí quizás los rechazo. Miro si sirve para la ciencia, si sube nuestro conocimiento sobre un tema. Un paper hace poco fue escrito sobre el uso de un producto para la PMTA y para mí no es exclusivamente ciencia. Hay que ver cuál es la pregunta científica. Si lidia con eso, genial. Algunos de los de la PMTA tienen mucha charla de marketing y es una crítica que le hago a varios papers de parte de la industria. Y vamos a ver el nombre del producto cada dos por tres, cada dos palabras van a repetir el nombre del producto. Y cuando se los devuelvo, recuerdo y les digo, no es necesario nombrar el producto, pueden decir el producto y punto. El parche de 6 miligramos de nicotina, por ejemplo, ya con decir eso se entiende. Podemos sacar toda la sección de marketing y que sea mucho más científico el paper, como lo escribiría un científico académico hablando de un producto. No es necesario nombrarlo cada 3 palabras. Así que algunos papers de la industria terminan siendo débiles por eso, pero yo les comento sobre esto y doy mi opinión, intentando motivar una presentación más científica, ¿no? Que sea más parecida a la que leemos constantemente y lo que se pretende de nuestro lado. Creo que hay mucha gente de parte de la industria aquí, así que creo que es una buena recomendación para ellos. Sara, tú has visto esto del otro lado y has visto que es muy difícil intentar ayudar a que los científicos puedan publicar sus papers en distintos journals médicos. Estaría bueno escuchar qué cosas te costaron a vos para lograr que papers sean publicados. Lo primero que quiero decir es sobre lo que acaba de comentar María, y es que hizo un análisis de los journals que no aceptaban papers de parte de la industria, y me sorprendía lo que decía Nick antes, ya que mi análisis demostraba que los publicadores principales normalmente no censurarían cosas, ¿no? Ya que tienen muchos clientes comerciales. Normalmente los journals que prohíben cosas es- son de parte, son gracias a lo que sus miembros pretenden, ¿no? No puedo discutir que
el British Medical Journal, al ser más una sociedad, entendemos que ellos no quieran publicar muchas cosas, pero hay más de 30.000 journals. Los que explícitamente prohíben es un número chico, ¿no? Pero recientemente se han sumado 460, un grupo de 460 journals que están agrupadas en conjunto que han prohibido esto también y me choqueó mucho. Pero en cuanto a ayudar a los autores al investigar todo esto, uno intenta hacer algunas consultas anteriormente para aflojarlos un poco a los editores. En parte es porque hay muchos journals que reciben un 25% más de informes, entonces es lógico que tengan que rechazar más de estos. Y quizás hay veces que hay que socializar un poco nuestra ciencia antes de presentarlo, para poder decir que tal doctor nos recomendó que presentemos este informe y que no lo rechacen desde un principio y que exista un review del tema, ¿no? En adición a la censura en varios títulos, vemos que hay muchos individuos que tienen una opinión ya sesgada, hay que ver quiénes son estos individuos y básicamente evitarlo. Hay 30.000 journals, hay que saber a cuáles ir, básicamente. Hay que ver cuáles son de buena calidad. Es prueba y error y vas aprendiendo mientras avanzas. Quería cambiar un poco algo y creo que un paralelismo interesante que podemos ver es que confiamos los datos de la industria de la droga. Ellos nos prescriben droga gracias a la evidencia que presenta la industria de la droga, porque ven que sus efectos son positivos. George, en tu experiencia al haber trabajado en Big Pharma y grandes tabacaleras y tu experiencia en el área, ¿cuáles son las diferencias entre lo que hace la industria de la droga y lo que hace la industria del tabaco? Si existen diferencias, ¿hay? ¿Cuáles son los estándares que la industria de tabaco utiliza? ¿Son los mismos que la industria de la droga? Si puedes hablarnos de eso. Ah, una fácil me diste, gracias. Sí, trabajé para Pharma y para tabaco y para ellos también. Hace unos años, todos, todos sabemos los errores catastróficos que hicieron las grandes tabacaleras y también los errores catastróficos de Big Pharma. Pero cuando transicioné de los farmacéuticos al tabaco, me sorprendió lo bien monitoreado que estaban los estudios hechos por las tabacaleras en comparación a los que hacían las farmacéuticas. No solo el monitoreo en sí, sino el monitoreo de seguridad también. Los estándares de datos han mejorado un montón, no hay dudas de eso. Y una de mis colegas ha estado trabajando con esto y me ha contado mucho todo lo que ha estado evolucionando. Un punto que quiero hacer es que se cortó el micrófono. Algunos de los CROs que trabajan en la industria de nicotina y de tabaco también hacen los mismos estudios para las grandes farmacéuticas. Entonces, en cuanto a su integridad, la, el trabajo de estos está haciendo, es el mismo en ambos lados. ¿Hay diferencias? Sí, seguro. La industria de tabaco se la analiza muchísimo más que a las farmacéuticas. Posiblemente esté bien en hacerlo, pero en cuanto a si los datos son confiables, sí, definitivamente. Pero todos tienen una opinión. Si sos anti-tabaco, siempre vas a decir que no deberían confiar en las tabacaleras, y si tú sos pro-tabaco, vas a decir que sí. Pero los datos son datos, y la industria del tabaco
ha tenido algunos temas en cuanto a seleccionar sus datos, ¿no? Las farmacéuticas también, ¿no? Solo puedo hablar de la tabacalera para la que yo trabajaba y hablo de transparencia. Todo lo que investigamos, intentamos publicarlo. Si nos dejaban, lo publicamos, aunque hemos tenido problemas para publicarlo. Ya sean buenos datos para nosotros y para el producto o malos datos. Los estándares son increíbles. Todos los cuerpos regulatorios están encima nuestro. Trabajando para una tabacalera y en mi opinión, y al haber estado involucrado en muchos de los datos que se han publicado, creo que definitivamente se puede confiar en los datos Thanks, George, for that insight. Colin, I y see no you've tanto got en your las hand raised. So I'm opiniones. going to give you the Colin, que opportunity te he to speak. visto escribir algunas Colin, cosas, te quiero dar la one oportunidad de thing hablar y Maria mentioned quizás and that was escuchaste algo que dijo María dos veces, test the science. And I know you have y es que hay que analizar a a la view on that. ciencia. It'd be great if you could Sé que tienes una elaborate on opinión fuerte sobre take esto, notes on. así que no sé qué quieres decir. Um, Sí, estoy de acuerdo con todo lo que exactly, and I dijo agree that from el my señor a mi experience, izquierda. the tobacco company research is of a very high standard, surprisingly Y high estoy de standard. acuerdo con que los You know, estándares de when you go through las these investigaciones de las tabacaleras tienen estándares monthly altísimos. analyses with Clive Bates of the Hacemos publications that are análisis coming todas out las semanas every week, and sobre las publicaciones que there's no surgen problems with the tobacco company y es muy raro encontrar research un problema con un standards. estudio hecho por una tabacalera. Los estándares de investigación son Censorship altísimos. is really wrong, and I think to advance the science, we need to Censurar es un give error. all Para que la science the ciencia opportunity avance, to bear tenemos que some darle la scrutiny. oportunidad a toda la I do ciencia de ser. disagree that if you're anti-tobacco, you're Pero no automatically estoy de against acuerdo con que research. sí. In that Si I think si sos if you look at anti-tabaco what vas a estar many en contra tobacco companies have done in the de las past, investigaciones. Yo soy you can see anti-tabaco that y there's odio lo que been han hecho las changes, tabacaleras en el and pasado, pero creo que ha habido we don't entirely trust a lot of una what they do, but transformación. we Quizás no scrutinise it. confiamos en todo lo que hacen, pero lo It's getting analizamos of a high standard, and I think we y have se to ve que hay un estándar muy always alto. Hay que maintain reconocer our esto. skepticism of all research. I don't think it's different for tobacco companies to pharma. Es There's a lot of diferente evidence that para la industria del tabaco que sponsored para las trials in the past farmacéuticas, favor their products. ya que hemos visto que las farmacéuticas And favorecen muchas veces a sus propios estudios y sus propios productos, lo hemos visto. Y el riesgo es que esto siga ocurriendo y por eso hay que analizar todo de todas formas. No creo que haya que aplicar estándares más altos a la industria del tabaco. Creo que toda la ciencia debería tener estándares altos, más que nada cuando se trata de la salud. El problema es que a veces el análisis de los colegas falla y no ve grandes problemas en los trials. Es entendible, pero molesta mucho. Cuando intentamos entrenar a la gente que hace los reviews, no mejoran los. Y algo que mencionó Sara sobre los journals que pertenecen a distintas asociaciones y caridades de salud, yo he tenido mucha experiencia intentando que la investigación sea publicada en Australia, por ejemplo. Es muy difícil lograr que se hable a favor del vapeo o publicar una investigación acerca del tema. Intenté escribir una carta sobre uno de sus artículos y tuve que hacer 8 revisiones de mi carta para que sea publicada. La Asociación Pública de Australia tiene su journal. Escribí un comentario sobre algo que había sido publicado por ellos. Fue analizado por 2 personas y tuvieron una cantidad de cosas ridículas que dijeron del tema, increíbles, diciendo que los cigarrillos electrónicos no ayudan a que la gente deje de fumar. Y sí, después de otra aplicación logramos que se publique, pero cuesta. Y, y al tiempo lo retractaron, mi artículo, porque no estaban de acuerdo con lo que dice una empresa relacionada, Inspirius.
en cuanto al vapeo. Y después dijeron que lo iban a dejar por el momento, pero después lo querrían sacar. No iban a admitir su error y se basaba en la conferencia que había sido financiada por Jerry, que iban a querer sacar el artículo por esto, esta censura de opiniones que son distintas. No les importaba la ciencia, no querían que la gente escuche una opinión contraria a la de ellos. Se trata de este debate divisivo, ¿no? Le tenemos que dar la chance a todos a poder escuchar los dos lados del argumento. Gracias, Colin, por tus opiniones. Algo de lo que hablábamos antes es que la agencia de SNRT dijo que no deberían permitir que ninguna persona relacionada a la industria del tabaco o a la industria de los cigarrillos electrónicos pueda participar en una conferencia o publicar algo en su journal. Y mencioné que hace 2 días hubo un argumento en contra de esto, y era: esperen, no pueden ignorar a los datos de la industria porque informa sobre la reducción de daño del tabaco igual que los datos que no vienen de la industria. Entonces mi pregunta al panel es: ¿cuáles son los peligros de de una prohibición total de la publicación de parte de los datos de las tabacaleras? ¿Y qué impacto va a tener en la reducción de daño de tabaco? Bueno, yo fui miembro de la Sociedad de Investigación de Nicotina por muchos años y editora del journal. Me duele mucho ver lo que ha estado ocurriendo. Viniendo del control de tabaco, la estrategia ha sido meter a gente en todos los comités, ya que estas sociedades son organizadas por los comités, y las motivaciones para meter a gente es porque estas sociedades, en estas sociedades todo lo que tienes que hacer es ver quiénes tienes ahí adentro. Entonces algunos colegas de Nueva Zelanda lograron entrar. Simon Chapman antes era el editor y le pasó a manos de Ruth Malone. Entonces se lo van a pasar a alguien con una mente similar. Entonces los journals han sido utilizados como estrategia de esto para tener una narrativa, ¿no? Hay muchas estrategias que usa el control de tabaco. Y veo gente en el control de tabaco que son más estrategas que investigadores. Hacen más lobby y estrategia que buscar profesores de universidades que sus conocimientos puedan ayudar. Se ocupan más de marketing. He aprendido mucho de ellos en cuanto a la comunicación, pero quiero resaltar algo que dijiste tú sobre la selección de datos. El control de tabaco también elige los datos. Y hay muchas cosas que publican que no son ciencia, son opiniones. Veo papers de parte de la industria o relacionados a la industria y papers de parte de académicos. Pero pensé que nosotros los académicos éramos el primo pobre, que no teníamos la financiación que tienen todos los investigadores de ciencia. Y también he estado involucrada, ¿no?, en investigaciones académicas de altísima calidad. Entonces hay científicos académicos excelentes en la reducción, en el control de tabaco, pero también hay gente que no hace ciencia, que son estrategas, que tienen muchas motivaciones personales.
You know, oh, I'm sorry, I was there. I've been there for 30 years. You know, they need me out of the way. And there's a lot of that sort of gameplay. Y hay veces It has nothing to do que with, juegan juegos in más this whole que thing of accusing people ocuparse de la of ciencia. making up lies and defamatory statements. Of Difaman a la not gente independent and having y dicen que la gente no es independiente, que tienen un conflicto de which has interés, happened to me as well, and I had to get que lawyers también me as ocurrió a well, mí como a ti y tuve is que buscar it's abogados para que it's se a ocupen del tema. strategy, to Esta es su remove estrategia, people and silence remover the a la opposite. gente y Of course, science, silenciar a la oposición said more, opositoria que is los you opone. need Pero la both ciencia, como sides, Colin you know, dijo, to really necesita de understand ambos and advance lados our knowledge. You para need realmente entender y all avanzar sobre el sides, conocimiento. and it's for En scientists todos to los judge that. lados. Y depende de que los científicos juzguen It's esto. almost like, because I mentioned the whole Trojan horse concept of the industry Se and menciona tobacconomics, todo el it's almost like what concepto you're saying is del that sector. there are some Entonces lo people que in the dices es que algunas anti-THC personas control community en are using las science medidas as de a Trojan control horse, when really anti, they're just digamos que putting out their opinions and views. And anyone están else with any incluyendo sus opiniones ahí. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Mara was talking, I was just thinking, Sí, you can tell estaba from pensando, who's written podemos an article and ver what journal quién it's published in, you know what the escribió, result is going to be quién, before you even read it. qué resultados tuvo antes de evaluarlo. Y como todos sabemos, en general, sí, esto lo escribió tal y tal, y se acepta lo que dice. Ni siquiera me voy a tomar el trabajo de leerlo. Entonces esto no se trata de una campaña simplemente, pero es simplemente, es mucho más que esto. Es la reputación personal, fondos, financiación de las organizaciones, aprobación de los colegas, progresar en el trabajo profesional, qué ventajas. Y mucha gente dice que nunca pasa de ahí. Eso no es ciencia real. Lo otro que quería decir es con las tabacaleras, de lo que hablamos es productos que reduzcan el daño. No estamos hablando de los cigarrillos o simplemente es progresar en el conocimiento para evitar pérdidas de vida. Y si no trabajan los científicos, tenemos que ver de dónde podría venir esto, porque tenemos que escuchar todo lo que tengan que decir, todo lo que nos pueden decir, siempre y cuando sea sensato. Sí, para decir que cómo podemos ser abiertos y transparentes en lo que publicamos. Es una locura. Desde mi punto de vista se trata de educación. Hay que educar a la gente para que pueda comprender la ciencia en su medida. He escribido sobre esto, se aceptó, tuvimos la revisión de los colegas y luego no escuché nada de ello y después me mandó un mensaje el editor y me dijo que se va a volver a revisar. Pero ¿cómo? Si ya lo revisaron 3 veces los colegas y después lo rechazaron. Entonces, el sector, no soy un experto, pero es un ejemplo nada más, pero hay problemas fundamentales para mí con la industria, que es muy difícil que se publiquen los datos. Tenemos que hacer esto en THR. Estoy de acuerdo. Y asimismo, lo que me preguntaba es que hubo un desarrollo reciente en el tema de la publicación y es la publicidad tradicional de esta gente, porque también hay un conflicto ahí y esto también representa una amenaza latente en el THR, porque si los fabricantes son totalmente independientes del sector, podrían publicar también ¿qué podríamos decir al respecto? Creo que no creo que se va a producir que todos los editores van a prohibir esto. Sería una tragedia, sí, pero dependemos de lo que está regulado y lo que se puede hacer al respecto, porque los MRTs tienen que pasar por distintos procesos y demás. Entonces, sí, hay que encontrar la manera
de digerir y compartir esto, el tema de los paquetes. En general, los manuscritos se refieren a eso, si lo pensamos de la manera científica, sí mismo, pero creo que el regulador, y porque es una industria de reguladores, y la relación que se desarrolla con los distintos reguladores, hay esperanza al respecto, porque los reguladores van a poner los datos bajo escrutinio. Y quizás podemos esperar que haya esperanza al respecto. El otro punto que me gustaría decir es que hay que producir datos exactos, tienen una obligación legal de publicar datos exactos. Pero esto nos lleva al punto de la división que sufríamos en el campo de las posiciones sobre el vapeo y tabaco. Algunos editores respaldan esto. La oposición simplemente es ilógica. No es el fundamento científico, es simplemente no estamos de acuerdo con esto y tenemos una posición en contrario. Eso no permite que la ciencia dé su punto de vista, de modo que tienen sus sesgos, por supuesto, las revistas y las publicaciones, y hay un área de conflicto ahí. Una cosa que me gustaría decir, tenemos un problema con el micrófono. Perdón, ¿quieres decir algo? No. Quería decir algo sobre, en realidad estas revistas científicas es, necesita la revisión de un colega en cualquier punto. O sea que recomiendo a todos que se presten como voluntarios para leer esto, pero asimismo tenemos que pensar en las amenazas, porque los editores son una parte representativa e integrativa de esto. Y tenemos que pensar en los molinos, en cosas que hemos visto antes, que hay muchos molinos y quizás están pagando para poder aprobar determinados papeles para que se puedan permitir determinadas cosas en distintos países, pero en términos de la integridad de la evaluación, tenemos que pensar en la escala del fraude que John Williams compró un sitio donde se publican cosas en 2021 por una gran cantidad de millones de dólares, no importa. Y después, un par de años después, hubo algunos problemas. En principio, distintas revistas de MPDI tenían factores que querían incluir y los eliminaron de ahí. Esto empezó a crecer en gran medida y quizás había algo raro porque no se podía hacer toda esta investigación de datos en un solo año. Entonces, algo muy extraño. Entonces, tuvieron que darle una advertencia de 9 millones de ganancias y se retractaron de más de 10.000 de esas publicaciones y entonces convirtieron esto en otra empresa. Había un especialista en aprendizaje automático que había trabajado ahí y, y, y vio también este tipo de escala, de atracción a gran escala y pensó, ¿por qué se sienten tan atraídos por esto? Entonces, en términos de integridad de la persona que lo publica, es sumamente importante. Entonces, todos tienen grupos, actúan conforme a distintas reglas en cuanto a fraude. Hay bandas criminales que participan en esto. Entonces, la tabacalera y el sector tienen niveles muy altos de buscar la manera en realizar estas investigaciones de manera íntegra. O sea que hay algo en esto que podemos ser parte de cumplir con esto, el principio de Singapur sobre integridad y cómo podemos evaluar a los investigadores para asegurarnos que creo que todos tenemos que conocer esto y las políticas internas que van más allá de la integridad de la investigación. Para volver a algunos de los puntos que se habló antes aquí, la ciencia.
y los documentos o revistas. Uno de los puntos que espero como editora es hacer una contribución original al grupo, al tema del conocimiento. ¿Agrega algo a la ciencia? Esto es lo que me enseñaron como académica. Hay que agregar un valor a esto. La estrategia de la academia en salud pública es aplanar, digamos, toda la documentación. Es ideológico, político, una estrategia así para aplanar el conocimiento y reiteran lo mismo, la misma opinión, quizás distinto autor. Lo que intentan hacer son revisiones sistemáticas, eh, revisiones que se hacen en grupo, buscan el peso de la ciencia, intentan manipular este peso. Oh, veamos esto, 1000, 2000, 3000 estudios relacionados y todos dicen esto. Por lo tanto, y quizás del otro lado tenemos 100 nada más. Entonces, pesan esto, vean cuál factorean esto y tiene más importancia. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, el valor académico de los principios. ¿Cuál era el nombre del autor que mencionaste, Sara? El criterio para que te inscriban como autor. He visto un documento que cambió una sola palabra de una revista y esto. Sí, la universidad le dieron esto y fue profesora y profesora de otra profesora y demás, de modo que vi muchos textos en los medios de comunicación que eran publicados por estas personas o que los escribían estas personas. Y solicité información, porque eso se puede hacer en Nueva Zelanda, en organizaciones y demás. Tengo mucho material que me fueron dando de lo que habían dicho, porque uno puede demandar esto, porque me habían mencionado todo lo que tenía que ver conmigo, con mi nombre, sí, correos electrónicos mostraban documentos material de un nombre. Otra vez, mismo lo dijo sobre mí, que estaba respaldado o financiado, mejor dicho, por Tabacalás. Y tuve que contratar a abogados. Gané en un caso, pero recibí un correo electrónico de un supervisor, colegas. Uno puede escribir. Este tipo de cosas es lo que está sucediendo ahora. La gente se agrega en países, pero perdón, en material. No tiene nada que ver, no se cumple con ningún tipo de criterio para nada. Se le puede pedir a una persona, has escrito esto, pero una persona no cumple con los criterios necesarios, o sea que eso es importante. Creo que esto es muy importante porque vemos que quizás no se cumplen los estándares por otro lado. Sé que todos han estado escuchando muy tranquilos, de modo que creo que quiero ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien aquí sobre publicación, sobre independencia o la ciencia independiente contra la ciencia que no es independiente? En términos de la independencia, ¿qué es lo que se utiliza? Por ejemplo, y lo que me sucede a mí es un ejemplo. O sea que el Ministerio de Salud contactó a estas distintas personas y se sonó para... estamos esperando que mejoren el sonido, perdón.
they're not to listen to me. They're not under Article 5.3. They have No me extended, they escuchaba, have manipulated and said this is what manipularon Article 5.3 y means. dijeron, esto es lo que Actually, and I se got ha lawyers, we realizado. began a judicial review processes, which is something De you can do hecho, under law. hemos You tenido, need to review this decision you've made and action you've taken. perdón, perdimos el sonido My lawyers completo y la wouldn't have imagen. taken it on if I didn't have a case, that I could win. And we began that process, and of course, the first thing they say is, get lost. And it would have been very expensive. But Eso hubiera sido muy the Article costoso, 5.3, and you need to go back pero to the el artículo framework, the 5.3 hay que volver and al read marco the del wording. CTC It is y ver about exactamente stopping lo que dice. tobacco company manipulation of political Habla decision de making, detener la of manipulación de las policy making. tabacaleras y de los legisladores que to be used against independent researchers. es posible, perdón. And so what can you say over, they don't see my results, they didn't conceive of the study idea. No, no They los didn't have any resultados say on my que methodology. encontré My eran work was cuál independent, era la oversight. In fact, metodología in que some ways, había I seguido. had more De independence hecho, than I did when I was an academic. en Because when you're an algún academic, punto you're an ni employee, siquiera all the pensaron work you do is que owned by mi the company. parte And academia, I've el definitely had, trabajo que uno hace es el que hace academic más de lo que se le administrators come and say, solicita. you're going Los to launch that gerentes research there? académicos, No, we won't. We'll pull your funding. perdón, es imposible, And estamos esperando que fusionen so I el just wanted to say with independence, el the audio, Article por eso los 5.3 intérpretes de ruso is being no están hablando misused by poco. SRNT, by academics. They're rewriting the meaning of it. This is what they do all the time. They manipulate meaning and the narrative. And I wanted to restate, that my work was independent of the foundation. I got a grant just like I did from a Health Research Council or anyone else. I did my work, I published it. They don't see it until it's published. Thanks, Mary. Colin, you have a Yes, view. could I just make a comment about the mission creep for the FCTC? So in Australia, there's concern about the environmental effect of disposable vapes. So a small group of us got together and developed a project for a national recycling program, which we thought could be funded by manufacturers under government stewardship. And we'd spoken to recycling companies and various experts. So it was Alex Wodak and me and a manufacturer and a number of other people, no one from the tobacco industry. Anyway, we approached the Department of Health and said, or Department of Environment, and said, we have a program to solve this recycling issue, this environmental damage issue. And we said, it's Alex and me, and we have a manufacturer who will be involved in funding. La banda de la red está muy baja, por eso es que no podemos escuchar. Speak to anybody to do with nicotine. Yes, I know. And we went back to them with expert advice about what actually is the FCTC along the lines of what you said and how it's irrelevant to vaping companies. And eventually they said, well, look, that's our policy. You need to speak to the Department of Health. We can't speak to you about even about a recycling program for vaporizers because that was a breach of the FCTC. So unfortunately, they used that as a way of engaging. And that was very distressing. We just gave up on that. We could see a long battle ahead. It is interesting how the line redrawn over recent years. So I think there were a couple of questions. Do we have microphones? There's a question down at the front, and then Mohammadi. If you could just introduce yourself. Yeah, that'd be great. Sorry. Rebecca Taylor from the UK. So just based a bit on my experience in women's health, which is completely different, there is a problem with the research that is not funded. So in women's health, tons of research on fertility, very little on endometriosis because the money's not there. So I wanted to ask the panel, what do you think in terms of maybe the important research that is not getting funded? I've had trouble getting my research funded and have to submit
He tenido problemas para que financiaran esto y he tenido distintas experiencias durante mi carrera. Básicamente significa que la narrativa que se incluye ahí en términos de vapeo no se basa en la ciencia. Tratan de crear la ciencia, de fabricar la ciencia. Mucho también es la investigación de defensoría, pero no se trata de la ciencia. Es sobre influir a los colegas y políticos y al público y a los medios de comunicación. De modo que si todas las partes, todas las opiniones, toda la ciencia no se incluya, la política no se puede utilizar para tomar una decisión, de modo que van potencialmente a ignorar las consecuencias. Puede ser una consecuencia positiva o negativa, porque hay que hacer un proceso de análisis de esto y es posible que tomen una decisión incorrecta. Y todos sabemos que esto es lo que sucede en este momento y hay gente muere muchísimo antes. Se puede prevenir la muerte a causa de enfermedades relacionadas con el hecho de fumar. Se puede prevenir en absoluto y nos están previniendo prevenir esto. Es difícil encontrar financiación para poder hacer esto de manera independiente. ¿En qué se basa la pregunta? No hablo del desafío, simplemente quería hablar sobre el hecho de que la investigación no recibe financiación. Yo en este momento estoy haciendo un trabajo completamente diferente y no relacionado con eso. Mohamed Sarkaf, del sector tabacalero. De modo que tengo un par de preguntas. Me sorprende el hecho de hablar, de revisar artículos que prohíben la investigación académica. Nosotros tenemos que pensar, ¿realmente uno quiere revisar esto? Porque quizás no tengo la capacidad suficiente para que después se pueda publicar esto, pero simplemente quiero preguntar dos cosas. Una, la función que acá puede desempeñar en tener una revisión sin sesgos y rápida, porque yo soy revisor, me lleva muchísimo tiempo y lo tomo de manera muy seria, seguir una revisión, comparar las referencias y demás. O sea que si AE en el futuro puede ayudar. Y la segunda es si alguno de ustedes conocen algún tipo de revista que no esté incluida en estos listados, porque en mi caso he tenido algunas publicaciones que veo que permiten prohibiciones más amplias, pero eso depende de las editoras. No sé cuánta gente se preocupa realmente por leer todo esto. Tengo una respuesta muy rápida. Creo que Sara va a poder hablar mejor. Cuando hablamos de las cosas que tienen visibilidad, por ejemplo, los informes en términos de salud pública de la NASA, ese tipo de revisiones que, por ejemplo, tiene impacto en el vapeo, y lo comparamos con lo anterior, hablamos de la visibilidad, pero otras revisiones quizás ignoran esto de ir a sistemas de índices más profundos. Leo informes todo el tiempo de fabricantes, pero uno a veces tiene más visibilidad que otros, pero quizás yo no me dedico a esto, pero quizás tú lo haces. eh, Quizás los procesos están en un proceso de que tengan autorización de registro. Si es propiedad de una editorial razonable, ¿quién es la persona que está detrás de esto? ¿Quién es la organización? Por- Porque algunos requieren
muchísimos respaldo. Entonces depende eventualmente si se acepta o no registrarlo. Pero cuando hablamos de las revistas que no consideran esta investigación que esté financiada en términos de tabaco, y creo que tenemos un gran diálogo, pero volvería o insistiría con esto e intentar a una editorial más senior. Tengo poco tiempo para revisar esto. Quiero estar abierto, estoy abierto al diálogo. Quiero debatir sobre si esta revista o material debe cambiar esta política. ¿Cuánto confiamos en los expertos como yo, en los investigadores del sector? Creo que ahí iniciamos la conversación y creo que eso va a significar mucho. ¿Usted lo ha hecho? ¿Eso no hace una diferencia? Sí, sí, yo diría, si no lo va a publicar, no me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Simplemente querría hablar de ahí, simplemente cuando vemos las encuestas, qué es lo que se piensa sobre el futuro de la inteligencia artificial. He tenido una gran respuesta al respecto. Lo que frustra es que es mucho trabajo, en particular distintas referencias. Quizás tienen un punto importante, pero están escritos muy mal y la verdad pienso, por favor, hay que utilizar la inteligencia artificial, porque a veces cuando se incluye una política en estas revistas sobre inteligencia artificial hay que declarar que usted la utiliza de todos modos. No obstante, usar Grammarly o otro papel para ayudar con otro link, perdón, para ayudar con la gramática y demás. Eso nos incluye. Entonces, siempre hay que incluir si uno usa inteligencia artificial en análisis y tiene que declarar lo que ha hecho. Así que yo escribí, sí, eh, uso esto y usé este programa antes de que me lo diga el editor. Y después podemos hacer eh, un trabajo que la inteligencia artificial lo puede hacer así de rápido y yo lo puedo hacer así porque tengo que hacer algunas de las revisiones y ver si alguien me las puede hacer. Así que realmente creo nos ayudaría y al sector de publicaciones científicas muchísimo si hubiera programas que pudiéramos utilizar, que quizás sabes y hay que evitar el plagio y hay que hacer estas verificaciones, pero creo que los autores deberían sentirse respaldados para usar esto en términos de paquetes y demás, para GBT también. Y otros, hay tantos otros paquetes de inteligencia artificial en el cual uno puede poner su extracto y en 2 o 3 segundos te da un borrador y después uno lo puede mejorar y editar y demás. Pero está ahí, esto, ¿no? Sí, creo que el sector está un poco reacio a la inteligencia a- a- artificial, los editores científicos y, y demás organizaciones y todo están tratando de reunirse para tener los mismos estándares, para asegurarse de que las cosas sean juntas y que van a funcionar. Creo que estamos en una etapa realmente inicial para que las editoriales puedan saber cómo poder utilizar esta nueva tecnología en un mundo tan cambiante. Creo que podría agregar en algunas instancias que hay una oferta en los documentos. No sé si hay pautas al respecto de la inteligencia artificial. Creo que hay una pregunta acá adelante. Gracias, Chase Wallace. Eh, Escuchaba la parte ideológica y política de esas cosas que se ven en las revistas y cómo mencionaron los estándares que podemos ver y me ha choqueado. Me pregunto en particular porque la nicotina, tenemos que pensar en la investigación en su totalidad y
como todos sabemos, hacer que se pueda confiar en eso. ¿Cómo los profesionales médicos, cómo hacen para ver de dónde vienen los datos? ¿Quién regula eso? ¿Quién puede cambiar eso? Creo que los editores en general tienen que cuidar eso. Me han pedido a mí que envíen los papeles. Si hay más de miles de autores, tienen muchísimos autores. Y algunas veces les digo, eh, ¿realmente tantos autores lo necesitan? ¿Por qué participan tantos autores en esto? Y es el documento. No se necesitan tantos autores para que lo hagan. Algunas industrias papeleras lo hacen, pero los académicos también lo hacen. Y sí, creo que los editores lo pueden hacer. Creo que la gente debería quejarse a las universidades por los documentos que escribieron sus académicos. No es quejarse de la revista, quizás iría demasiado lejos en el sistema, básicamente, pero la gente la atacaron a la gente porque son los receptores de una conducta antiprofesional de los académicos. Hay reglas sobre manuales sobre la conducta académica y hay documentos excelentes. ¿Por qué no se quejan? Quejarse a los empleadores sobre la conducta que tienen. Sí, 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 pero pensamos en el lector promedio. Hice investigación en análisis, escribir, he leído distintos papeles, así que he pensado, esta no sigue esto, no sigue lo otro. La persona promedio tiene un dilema porque la gente tiene una agenda y muchas veces es muy difícil separar lo que es bueno, lo que es malo. Hay muchas cosas que son malas y creo que hay muchas malas que vienen de distintos sectores. Y esto es algo muy difícil de encontrar cuál es lo bueno y lo malo. Creo que asimismo los editores tienen que hacer mal, pero cuando publican esto y hacen investigaciones, muchas veces se descubre que se ha sobornado a los editores. Sí, la publicación científica tiene distintas amenazas y hay que superarlo. Hay un grupo que se llama Acción contra las Papeleras. Entonces hay metodologías para llegar a estas organizaciones y es muy engañoso esto, en parte porque es una consecuencia no deliberada de esto, en la cual los editores han ido desde que se sientan impulsados por la calidad a ser impulsados por la cantidad. Entonces, si tenemos malos actores, predadores que buscan dinero, por ejemplo, eh, una editora puso tanto esfuerzo en el control de la calidad y otros protagonistas nuevos no lo hicieron. Entonces, eh, se, se ha empezado a pensar que el éxito se basa en la cantidad más que en la calidad. Entonces tenemos que pensar que hay que tener cuidado. Esto es un gran problema. Simplemente quiero decir que hay papeleras. Esto pasa en la universidad cuando hay un sistema para escribir en base al rendimiento en el sector académico y valoran a uno, le dan una puntuación sobre la cantidad de papel, de documentos que uno produce, qué tipo, qué nivel es internacional o es local, de modo que toda la comercialización de la parte académica a llevar a esto. Y
tienen presión para publicar el sector académico y quizás no tienen ni idea, de modo es que, por eso es que hay tantas ahora en este momento. Creo que sí, puedo hablar sobre esto, pero he esperado con paciencia a esta persona, así que quizás tiene algo para decir. Sí, en términos de uso de inteligencia artificial, se puede utilizar en cualquier parte de manera independiente. ¿Cómo? ¿Cómo se hace con la capacitación en términos de inteligencia artificial si es independiente? ¿Cómo se controla lo que se produce? ¿Será un absurdo? ¿Cuál es el pensamiento? Muy, muy buena pregunta. Hablamos de independencia y cuando uno empieza a usar inteligencia artificial, ¿cómo puede impactar esto en la independencia? Recomendaría usar esto como una herramienta. La inteligencia artificial puede acelerar mucho, mucho las cosas, buscar, por ejemplo, gramática. ¿Cómo puedo abreviar una oración? Quizás algunos paquetes sugieren, se puede usar esto. eh, Pasar de ser pasivo a activo, pero quizás ayuda en párrafos. Mucha gente sabe que tiene la limitación de palabras, entonces la inteligencia artificial te puede enseñar cómo abreviar esto. No es que cambia tu opinión, lo que sí que uno empieza a usar lo que dice la inteligencia artificial, si uno empezar a decir, quiero una introducción sobre esto, es que uno no lo está escribiendo, está copiando, básicamente. Muchas gracias. Sé que nos quedan solo 5 minutos. No sé si alguien quiere decir algo. Entonces le voy a decir a cada uno de los expositores, de los oradores, que digan, ¿qué podemos aprender de lo que hemos aprendido hoy? Y creo que hoy aprendí en términos de consumidores y lo que piensan. Esas son las personas que tienen que intentar relacionarse con la ciencia. No importa si está financiada por la parte académica o tabacalera, simplemente es para que se sientan más poderosos sobre todo en términos de este THR. Y en segundo punto, es complejo, no es fácil, hay mucha falta de confianza en estos editores y creo que eso se basa principalmente, como se ha mencionado antes, y estas reglas se aplican a los consultores, a las tabacaleras, a los fabricantes de cigarrillos y quizás no hemos pensado mucho en los consumidores y en el THR y deberíamos hacerlo en adelante. Creo que para resumir, creo una gran necesidad de que se publiquen más documentos que usen este análisis y necesitamos más críticas de los documentos académicos, de científicos, para que otros científicos los puedan revisar, de modo que si tenemos la habilidad para hacer este análisis, es cuando la gente que envía papeles a estas revistas de THR lo han experimentado. Es importante cada palabra que se usa, buscamos las palabras, o yo me fijo en las palabras que usa la gente. Uno de los principios de THR es utilizar un lenguaje claro. Creo que muchos sabemos. Quiero decir esto. Quizás la gente dice, bueno, esto se hace en otro lugar. Pero bueno, pero esto es una revista específica de THR, o sea, yo me relaciono a esto, cada palabra, cada frase, y ver lo que se utiliza, si podemos entender esto. Simplemente estamos hablando de estos dispositivos, son maneras que se pueden utilizar, se pueden manipular
lo que va a leer el lector, cuál es la imagen que le va a venir a la mente al lector cuando está leyendo esto. Entonces, la elección de las palabras, yo me fijo muchísimo en eso y, y digo, esto, hay que usar el vocabulario específico, THR, muchas veces rechazo si no lo hacen los autores, si no utilizan este vocabulario específico. O sea que eh, el material bibliográfico anti-THR es muy ambiguo, te utiliza términos muy ambiguos, los políticos lo hacen todo el tiempo, entonces deja que el público, la gente que lo escucha, importe o saque su propio significado. Entonces piense, quiso decir esto, es manipulativo esto. Y no creo que los escritores debieran utilizar esto y este vocabulario manipulativo, porque están haciendo un mal uso de la ciencia. Muy breve. Espero que los reguladores y el sector sumamente regulado pueda publicar papeles que estén revisados y que realmente estén bien fundamentados. Gracias. Lo que yo aprendí es que se le se le debe dar la oportunidad a los investigadores de publicar. Creo que todos tendríamos que ser escépticos en pensar que, bueno, sabemos que hay conflictos de interés en todas partes, no solo financiación, sino la parte profesional y otras razones. Creo que tenemos que aplicar todos los mismos estándares de las revisiones de colegas en todas las publicaciones. Todas tendrían que tener los estándares más altos y tendremos que mejorar la revisión por parte de los colegas. Estoy de acuerdo plenamente. Muchos de los documentos que están ahí están escritos por científicos, pero me gustaría que se publique algo que el consumidor pueda entender y leer y realmente comprender, porque muchas veces la gente lee y no entiende muchísimo cuando hay términos específicos. Entonces, tenemos que utilizar algo que sea un lenguaje que llegue a la gente. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al panel. Valoro muchísimo el tiempo de todos y todos los que están aquí, los que asisten hoy, por las preguntas y cualquier otra pregunta. Estamos aquí todo el tiempo, durante todos los días de la conferencia. Así que muchas gracias.